¿ok? El día de hoy tenemos como objetivo principal revisar unos criterios respecto a la dosificación y respecto a la categorización de intervención con la ludoterapia. Es decir, si los casos que nosotros estamos acompañando entrarían en un criterio leve, un criterio moderado, un criterio grave. ¿Qué sucede si damos exceso de ludoterapia también? Que es importante conocerlo, ¿no? El tema de la dosificación. Eso es lo que vamos a comenzar haciendo. Después les voy a presentar unos formatos que son muy sencillos, pero que plasman todo el contenido que hemos realizado. Recordemos que el día viernes, entonces comenzamos. Dice esta frase así: si tu única herramienta es un martillo, tendrás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Les repito una vez más. Si tu única herramienta es un martillo, tendrás a tratar cada problema como si fuera un clavo. ¿Ok? Lo que estamos aprendiendo acá realmente es una herramienta que nos puede servir con nuestro trabajo, ¿no? De acompañar a la población adulto mayor. Ahora, desde el comienzo anunciamos, dijimos, mencionamos que la ludoterapia es una palabra compuesta, pero realmente es un modelo de intervención que tiene un componente lúdico y un componente terapéutico, ¿ya? En la parte lúdica, nosotros hemos observado ya algunas cosas. Denme un segundito para utilizar el lápiz. Ok, aquí en color verde. Ya, en la parte lúdica, que es la que les estoy señalando, hemos observado ya algunas cosas. Lo primero que revisamos fue el diseño lúdico. ¿Recuerdan? Que parte de un caldeamiento inespecífico, preparar el terreno, un caldeamiento específico, que es proponer el juego, la actividad de manera clara y concisa, un compartir donde el adulto mayor utiliza su voz y nos menciona cómo le fue en la actividad, si le gustó, no le gustó, y un cierre en donde viene el proceso de feedback. ¿Recuerda? Ujú. Listo. Esto por la parte lúdica. Otra cosa importante de revisar en la parte lúdica, evidentemente, tiene que ver con el tipo de juego que nosotros utilizamos. ¿Por qué nosotros utilizamos diferentes tipos de juegos y para qué los estamos utilizando? Es así que tenemos pendiente esta investigación, ¿no? Del juego psicomotor, el juego cognitivo, el juego social, el juego afectivo y también en los juegos digitales, ¿sí? Toda esta es la primera parte que nosotros ya revisamos con respecto al componente lúdico. Y ahora con respecto al componente terapéutico, les propuse la línea de trabajo de Michael White y David Epstein, quienes son los creadores de la terapia narrativa. Y por estadísticas trabajamos en tres líneas, ¿no? Claro que puede haber más de tres líneas de trabajo dependiendo de la necesidad de la población adulto mayor, pero principalmente por estadísticas trabajamos mensajes positivos como primera línea, empoderamiento como segunda línea y la línea de duelos y pérdidas. Ujú. Un elemento importante de la terapéutica de Michael White y David Epstein son estos elementos. El elemento número uno, el acompañamiento que se realiza a la población. Eso es exactamente lo que puede pasar cuando no manejamos criterio de dosificación, ¿sí? La dosificación, las medicaciones generalmente son buenas, todas tienen su efecto y algunos efectos secundarios, claro, pero si no están bien dosificados, en vez de traernos beneficio, nos traen daño. Y lo mismo sucede con el tratamiento, ¿sí? Si no está bien dosificado, nos puede causar daño en vez de beneficio. ¿Cuáles son los daños que nos puede ocurrir esto? Principalmente efecto iatrogénico se llama, ¿ya? Deme un segundito para seguir conversando de Muy esto. Bien. Estar orientado en tiempo, en espacio y en persona es poder responder a estos tres criterios que, aunque parecen básicos, nos dan nociones de la orientación de cada una de las personas. Si yo le hubiese preguntado a Gabriela, eh, en qué tiempo del día nos encontramos, mañana, tarde y noche, y ella me dice en la mañana, resulta que su tiempo no está tan acorde a la realidad, ¿ven?
Si yo le pregunto a Gabriela en qué lugar nos encontramos y ella me dice, nos encontramos en una nave interestelar donde estamos comunicándonos a través de partículas electrónicas, no está bien orientada. ¿Se entiende? Y si le pregunto, Gabriela, ¿cuál es su nombre? Es decir, que me dé referencia de su persona, me dijo su nombre completo, sabe que ese es su nombre completo, sabe quién es, está orientada en persona. Pero si Gabriela me hubiese dicho soy María Antonieta de las Nieves, pues lo hubiese dudado un poquito. ¿Se entiende? La orientación tiene estos tres primeros criterios básicos: tiempo, espacio y persona. Ahora, por la realidad mental y psíquica de cada una de nuestras poblaciones adulto mayor, por diferentes procesos demenciales que incluyen accidente cerebrovascular o demencia vascular. Vamos a movilidad. La movilidad es algo muy sencillo en estos criterios de ubicar. Y en estos criterios va a ser movilidad, ¿es asistida o es autónoma? Asistida a través de alguna ayuda mecánica, ¿ya? O ya necesita el apoyo de o la asistencia de un cuidador permanentemente para movilizarse, entonces esa es asistida. Y si es autónoma y la la movilidad, última, la afectividad. La afectividad es un componente sencillo de observar y va a tener el siguiente criterio: o está compensado o no está compensado, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta que es una afectividad compensada o una afectividad descompensada, ¿ya? Primero necesitamos tener el criterio de cuáles son las cinco emociones básicas, porque para hablar de los afectos o de la afectividad tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros ubicamos dentro de la afectividad, al menos lo básico, ¿ya? Va a haber cinco emociones básicas. La primera va a ser miedo, ira, alegría, tristeza y la última calma. Les repito: miedo, alegría, tristeza, ira y calma. ¿Ya tienen las cinco? ¿Sí? Ok. ¿Cómo se ve cada una de ellas cuando están? Ahora, ¿por qué es importante el criterio de dosificación? Porque como les mencionaba con el ejemplo que le decía a Henry, si él se toma 100 paracetamol en menos de 2 horas, no creo que tengamos un buen resultado. La iatrogenia es el término que se le da en medicina para el efecto secundario que puede tener cualquier esquema terapéutico. Háblese de medicación o háblese de tratamiento. Cuando nosotros aplicamos un alcance terapéutico, eso implica tener presente el efecto de la iatrogenia, que si damos mucha de la terapia, de ludoterapia directamente en este caso, puede ser contraproducente. Cuando nosotros o las personas tienen un exceso de terapia, les está comprobado y evidenciado que les empujamos hacia un sentimiento oceánico, es decir, un sentimiento muy profundo de donde no la gente sale fácilmente, ¿ok? De sobrepensar mucho las cosas o de profundizar mucho. Y evidentemente que en vez de ayudarles a seguir con su vida, les estamos empujando a un sinfín de pensamientos o a bucles de pensamiento infinitos que no van a poder salir fácilmente. ¿Se entiende? Como la ludoterapia tiene un diseño y trabaja con la parte de la cognición y la reflexión consciente o aumento de conciencia, es importante dosificar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Y cómo lo vamos a dosificar? Para aplicar a un adulto mayor o una población adulto mayor con criterio leve, vamos a aplicar de 2 a 4 sesiones de ludoterapia. Como ya hemos visto las bases, vamos a ver los formatos de la ludoterapia. Tenemos realmente dos formatos, ¿ya? El primero es un formato de itinerario. El itinerario va a incluir justo estos criterios que acabamos de revisar. Deme un segundo para publicar, para compartir. Aquí está. ¿Se observa la pantalla? Sí.
¿Hay alguien ahí? ¿Se observa la pantalla? Sí, Sí se profesor. observa, profesor. Ok, gracias. Entonces, los itinerarios o el primer formato de itinerario, sí, va a tener nombre y va a tener apellido. Si yo digo que voy a hacer un itinerario con la línea de trabajo empoderamiento, ¿cómo se va a llamar este itinerario? Itinerario de empoderamiento, ¿ya? Sencillito. Y en la parte de acá siempre viene mi criterio, que eso yo ya lo acabé de explicar. Mi criterio es leve, eso implica que voy a planificar de 2 a 4 sesiones y comienzo mi dosificador. Mi dosificador me indica el número de sesiones que yo voy a llevar a cabo. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. En el desarrollo me implica poner la temática central de mi sesión. Entonces, en el primero, por ejemplo, empoderamiento, con el objetivo de qué? Para dar a conocer. Por criterio iatrogénico no podemos vivir toda la vida en ludoterapia como se suele creer, no. Podemos jugar, sí, jugar podemos jugar todos los días, pero hacer ludoterapia no. ¿Se entiende? Eso es bajo un criterio terapéutico de la dosificación. Y entonces viene la sesión uno. En la sesión uno nosotros tenemos que cubrir todos estos parámetros que están en el cajoncito. Y por ejemplo, primero la necesidad. Recuerdan que hablamos mucho de la necesidad. Buscar o diseñar la actividad en base a la necesidad. Si la necesidad del adulto mayor es regular la conducta, tendré que poner regular la conducta. Si la necesidad del adulto mayor es regular la afectividad o las emociones, tendré que poner regular las emociones. Si la necesidad del adulto mayor es trabajar procesos de empoderamiento, tendrá que poner procesos de empoderamiento, ¿ya? Abajo, la emoción que hay que trabajar ese día. Las diferentes emociones que podemos trabajar son, ¿sí? Casi. ¿Y qué observo mientras se desarrolla la actividad? Esto es importantísimo, ¿ya? Porque me ayuda a mí a observar qué fue lo que pasó en mi sesión de ludoterapia. Se unieron todos juntos y vivieron la actividad, jugaron todos juntos. Buena cooperación, buena comunicación. Lo que yo observé que se fueron, que no completaron la actividad. Observé que esta persona se alejó del grupo, ¿no? Entonces, en observaciones, lo que usted observó mientras se desarrollaba la actividad. Y en el logro, siempre debemos destacar el logro más importante que tuvo el grupo o la persona en la sesión de ludoterapia. Hoy logró comprender que la ira se puede manejar. A precio de que lo que sabemos creer que la ira no se maneja, sí. Hoy logró comprender que sí se puede gestionar la ira. Por ejemplo, ese es el logro más importante de esta sesión. ¿Se entiende? Profe, ¿me recuerda el nombre de este modelo? ¿Tiene algún nombre? ¿O solo de... ¿Cuál modelo? Este es el que estamos viendo ahorita, este formato, perdón. Ya, este es el formato de sesión. El anterior era el formato de itinerario. Generalmente se hace primero el itinerario, que me habla de las 4 sesiones que voy a trabajar, por ejemplo, en criterio leve, y después, ok, entonces vamos a hacer solo 2 salas. Les invito a que vayan, ya que traten de generar un dosificador al menos leve, con criterio leve, de 2 a 4 sesiones, y después nos enfoquemos en el formato de sesión y desarrollemos 4 sesiones. Esto es importantísimo de que ustedes lo hagan aquí en este momento, por si surgen dudas, preguntas, inquietudes, podamos solventarlas, porque ya de acá, cuando usted vaya otra vez con su población adulto mayor o con su adulto mayor con el que trabaja, ya tiene que tener súper claro estos formatos para poder aplicar la ludoterapia, ¿sí? Este ya es más directamente para ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a darnos el tiempito para poder trabajar. Esto sí, de manera pausada, detallada, calmada, sin prisas. Pero por favor, si tiene dudas, es momento de hacerlo.
Cuando pase a las salas, abra los archivos.